Señor, en tus manos nos ponemos. Te pido a ti, Espíritu Santo, que seas tú que me ilumines, que me des sabiduría y hables a través de mí, Señor, a esta congregación y a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, para iniciar, vamos a ver, tal vez en su familia o usted mismo, no sé, ¿verdad? Puede ser que sea así o tenga una persona que tenga esto o inclusive que lo conozca. Nosotros en nuestra familia tenemos a un familiar que cuando uno va a salir a algún lugar, va de viaje o necesitamos ir específicamente a hacer un mandado a algún lugar, siempre nos dice, yo sé dónde es, no pongan el Waze porque yo sé dónde es y yo los voy a llevar ahí. Pero como ya la conocemos, entonces nosotros ahí venimos y ponemos la dirección. Entonces va guiándonos, pero cuando en eso usted ve que el güey le dice doble a la derecha y ella le dice a usted doble a la izquierda y uno dice aquí ya empezamos mal, ¿verdad? Pero vea que no, no, es por aquí, yo sé, esto es un atajo, no le haga caso a ese aparato, ¿verdad? Y el aparato más bien empieza a decirle a usted redireccionando, redireccionando, ¿verdad? O sea, el güey va por un lado y este familiar nos lleva por otro. Cuando ya andamos ahí como unos 15, 20 minutos que no encontramos, es que yo sé que era por aquí, es que yo sé que era acá y pasábamos y dábamos vuelta y se da por vencido que definitivamente no encontramos el lugar, tira esta frase célebre, es que eso fue que lo cambiaron de lugar. Por supuesto, se da cuenta que se ha equivocado, que tenemos un montón de tiempo dando vueltas ahí, ¿verdad? Pero su terquedad es demasiado grande. Hay gente, yo estaba pensando que hay gente que es tan terca, tan terca, tan terca, que si hubiera sido Faraón, yo creo que llega a la 10ª plaga y le pide a Dios todavía una plaga más a ver si cree. O sea, es increíble. Nos puede dar risa, pero es que así a veces somos nosotros, ¿verdad? Y este tema de la terquedad hay que tener mucho cuidado porque la terquedad nos puede llevar a algo que es el orgullo. Y el orgullo es algo que nosotros tenemos que ponerle muchísima atención. El tema del orgullo es como nosotros tener en el carro, subirnos al carro y empezar a ver que se nos enciende una lucecita ahí en el tablero. Sabemos los que manejamos, ¿verdad? Que si ahí hay una lucecita que nos empieza a decir que el carro necesita aceite, gasolina, lo que sea, hay que ponerle cuidado. Pero hay gente tan terca que aunque está viendo que ya el carro está en reserva, yo llego a la casa y he de confesarles algo, yo soy una de esas. Me la juego demasiado, es más, nunca me he quedado botada, pero yo creo que en la de menos voy a quedarme botada por andar ahí jugando con el tema de la reserva de la gasolina. Pero ese tablero es un indicador que nos está diciendo, alerta, ojo, el carro necesita algo. Y eso pasa también con el orgullo. Son indicadores los cuales nos dicen, ponga atención a esto, ponga atención a esta actitud, vea eso que tiene usted. Proverbios 16:18 nos dice así, antes del quebrantamiento va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo siempre nos va a convencer que todo está bien. Inclusive muchísimas veces el orgullo va a hacer que apaguemos la voz de Dios. Y ojo con esto. Vamos a ver la historia de Faraón, una historia que tal vez muchos de nosotros conocemos por escuela dominical, porque es una historia de las 10 plagas, Moisés y el Faraón, muy famosa, muy conocida, pero tal vez nunca hemos hecho énfasis en qué pasó con Faraón, qué pasó en su corazón, qué estaba sucediendo y cómo esta historia nos puede confrontar a nosotros. Este faraón no solamente es un personaje de la historia real, existió, de hecho no sabemos, la Biblia no nos dice qué faraón era. Por ahí hay algunas, según los años y todo, se puede decir, o tal vez creen que puede ser no voy a decir quiénes porque hay varios candidatos de faraones ahí, pero en realidad sí existió este hombre. Existió, pasó todas estas plagas y vean, los egipcios tan orgullosos que inclusive dice la historia
que en ningún lugar está escrito. Ustedes saben que ellos hacían un montón de jeroglíficos y apuntaban todas sus grandes hazañas, todo lo que ellos hacían. Pero lo que pasó con Dios, lo que pasó con el pueblo de Israel fue tan humillante para los egipcios que eso no quedó registrado. Por ahí hay algo que está escrito, pero no como las grandes hazañas, por supuesto, que ellos hacían, porque para ellos fue una gran humillación. Para contarles un poquito, obviamente no vamos a leer desde Éxodo 1 hasta el 14, más o menos, donde encontramos la historia de Moisés, Faraón, y esto inclusive viene más atrás, porque tenemos que entender un poco por qué es que el pueblo de Israel está en Egipto, qué están haciendo ellos ahí. Nada más para contarles rápidamente, Israel había llegado a Egipto en tiempos de José, y ahí, en esos tiempos, José había encontrado gracia con el faraón que estaba, lo había posicionado de una manera, inclusive era casi la mano derecha del faraón, y allá llegan sus hermanos, su papá, van a habitar el lugar de Egipto, y ahí dice la palabra de Dios que Israel empieza a multiplicarse grandemente. Pasaron varios faraones, ¿verdad? Después de este faraón de José, y llega uno de ellos que ya habían pasado bastantes años y no recordaba o no sabía o desconocía la historia de por qué estaban los israelitas ahí, ni de qué era lo que había pasado con José. Totalmente lo ignoraba. Pero este hombre ve un pueblo que va creciendo, un pueblo que era muy fructífero, y empieza a llenarse de temor, así lo dice la palabra. Se llena de temor, los ve que están como muy fuertes, son muchos, y él mismo piensa, bueno, si ellos se unen contra pueblos enemigos, pues realmente nos pueden hacer mucho daño. Entonces aquí es donde inicia que Israel es oprimido por el faraón o por los egipcios. Continúa la historia, luego Dios levanta a un hombre como lo es Moisés para liberar a su pueblo. Todos, bueno, los que no conocen ahí pueden seguir toda esta historia que es súper fascinante. No vamos a entrar mucho en Moisés y todo esto, porque sería otra enseñanza totalmente, porque hoy nos vamos a enfocar precisamente en Faraón. Y luego, pues, Moisés es enviado ante el Faraón, no el primer Faraón, aquí hay un montón de faraones para que vayan siguiendo la línea. Este Faraón, el de las plagas, no es el del inicio de Moisés, al que empezó a oprimir al pueblo de Egipto. Ya habían pasado algunos otros, y este Faraón, el de las plagas de Egipto, al cual se va a enfrentar Moisés, es el que Dios envía a Moisés y a Aarón a solicitarle que deje ir al pueblo de Israel a adorarlo en el desierto. Lo que Dios hace no le está diciendo inmediatamente deje a mi pueblo libre. La petición que les envía por medio de ellos es dejen que mi pueblo vaya y me adore al desierto. Y lo que le estaba pidiendo eran 3 días. Por supuesto, este faraón no lo va a aceptar, y aquí es donde vamos a ver una serie de situaciones que pasaron, que hicieron que ese hombre cada vez endureciera más su corazón y llegar a ver, por supuesto, milagros increíbles de parte de Dios. Para este mensaje yo quiero que nosotros podamos ver 3 trampas o 3 peligros de los cuales vamos a aprender de esta historia. El primero tiene que ver con la trampa de creer que no necesitamos a Dios. Quiero que leamos Éxodo 5 del 1 al 12. Si usted lo puede buscar en su Biblia, si no puede seguirlo acá con la pantalla. Leo para ustedes. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y dijeron, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y le deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Este es el faraón. Este es el hombre el cual hoy vamos a poner nuestros ojos. Pero ¿quién es este faraón? Bueno, este faraón es el rey de Egipto, ¿verdad? Es la máxima autoridad, la máxima potencia, es considerado un dios.
Es un hombre poderoso, autoritario, opresor, controlador, incrédulo, súper obstinado y terco. Este es el hombre en el cual Dios envía a Moisés y Aarón y va a tratar con él por un montón de veces y por un montón de situaciones. Este hombre era considerado un dios, por lo tanto no había absolutamente nadie por encima de él. Estaban los dioses de Egipto, pero él estaba tú a tú con ellos. Y por supuesto viene Moisés y le dice nuestro Señor que nos deje ir porque vamos a ir a adorarlo. Le está dando un mandato. Él no le dice, vea, usted puede considerarlo, pensarlo. No, deje ir a mi pueblo. Es lo que manda a decir Dios. Y por supuesto, para él es una ofensa enorme. Es casi una cachetada. ¿Por qué? Porque era un hombre que nunca en la vida probablemente le habían dado una orden como esta. Recuerden que era un hombre súper importante. Era el número uno en Egipto. ¿Cuál es la raíz del problema de este faraón? No era que él desconocía quién era Dios, porque en em, en esta conversación él le dice, no sé ni quién es, no lo conozco, o sea, no sé de qué me está hablando, quién me está mandando a que los deje ir. No tengo idea de quién es él. Este no era el principal problema de que él lo desconocía. El principal problema de ese hombre era su exceso de orgullo. Por supuesto, porque era un hombre que no iba a reconocer absolutamente a nadie por encima de él, porque era solamente él. Era solamente él y él se creía demasiado grande y obviamente nadie podía darle un tipo de orden como esto. Él estaba solamente lleno de sí mismo. Pero ojo, este problema que tiene este faraón, muchísimas veces lo tenemos nosotros. Porque a veces nosotros no somos los faraones de Guapiles, no somos los faraones de la casa, pero en muchísimas ocasiones nosotros caemos en considerarnos autosuficientes. Somos personas que creemos que no dependemos de Dios. Somos personas que oramos para unas cosas, pero para otras le decimos a Dios, no, en esta no, en esta yo me las arreglo yo solito. Yo puedo sin usted. El orgullo siempre lo que va a hacer es empujar a que nosotros creamos que más bien Dios, en vez de ayudar, estorba. Hay gente que cree en determinada situación que si le pide a Dios, Dios va a meter su mano y por supuesto se va a hacer la voluntad de Dios y eso a mí no me gusta. Quiero hacer mi voluntad. Por lo tanto, mejor dejo a Dios por fuera y yo veré cómo me las arreglo. Y esto es súper común. Por eso les decía, no somos faraones, pero sí tenemos conductas y características de faraón. Pero Dios sabía esto, Dios todo lo sabe, por supuesto. Y vemos en Deuteronomio 8, del 11 al 14, lo siguiente. Este es Dios hablándole al pueblo de Israel específicamente, pero también hablándonos hoy a cada uno de nosotros. Nos dice así, no se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios. Ojo, cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto donde eran esclavos. ¿Se les parece a algo con nosotros? Por supuesto, es un mandato a Israel. Pero nosotros hoy en el 2026 muchísimas veces nos olvidamos de Dios y caemos exactamente en eso que el Señor le está diciendo al pueblo. Cuando todo marcha bien, cuando tenemos platica en la bolsa, cuando tenemos una super casa, cuando no carecemos de nada, puede ser, cuidado, ojo, puede ser que se nos olvide Dios. Puede ser que nos creamos, como dicen, doña toda envuelta en huevo, por ahí decían. No sé cómo será doña toda envuelta en huevo, pero yo lo he escuchado.
Un corazón orgulloso no quiere depender, un corazón orgulloso no se quiere rendir, un corazón orgulloso no quiere reconocer su necesidad, porque cree que todo lo puede, cree que él puede con todo o ella. Después de esta primera intervención que tiene Moisés, Aarón y el faraón, la que leímos al inicio, donde es la primera vez que ellos se enfrentan y faraón le dice, no sé quién es Dios, yo no estoy dejándolos ir, no sé quién me está hablando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Éxodo 5:9 nos dice así, el faraón, eh, por supuesto, le golpean su orgullo, vienen dos israelitas a decirme a mí que los deje irse, ¿quién se creen? Eran los esclavos. ¿Cómo se les ocurre a estos esclavos venirme a mí, a faraón, decir qué tengo que hacer? Por supuesto, se enojó, se molestó, porque un corazón orgulloso, eso es lo que pasa. Cuando le dicen algo que no le gusta, ¿qué es lo que pasa? Se enoja, se molesta. ¿Y qué hace? Reacciona. ¿Cómo reaccionó el faraón? Bueno, dice Éxodo 5:9. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. ¿Qué hizo el faraón? Aparte de que ya los tenía esclavizados, les cargó con más trabajo. Les dijo, no les voy a dar paja, ahora ustedes tienen que ir a buscar la paja, hacer los ladrillos que les corresponde, cumplir con la cuota y en el tiempo que tienen previsto. Por supuesto, era imposible para ellos ya. La opresión que tenía Israel todavía ahora era aún mayor, más grande. Por supuesto, se enojaron, hasta se enojaron con Moisés y Aarón. ¿Cómo se le ocurre a usted? En vez de ayudarnos, ahora estamos peor. Estamos totalmente peor. ¿Qué es lo que sucede? Dice, cuando una persona actúa desde el orgullo, desde la prepotencia, porque yo tengo el poder, porque yo puedo, porque yo tengo la papa en la mano, porque yo puedo hacer con otros lo que yo quiera, lo que hacemos es endurecer el corazón y vamos cerrando los oídos a Dios. Y eso es una de las consecuencias más graves y más duras que podemos tener. Hay un patrón con el orgullo. Dice que el orgullo hace que una persona crea que no necesita escuchar a Dios. Es demasiado orgulloso para que Dios intervenga. Por supuesto, esto crea una resistencia y esto hace que poco a poco el corazón se empiece a endurecer. Y las consecuencias de esto no solamente van a ser para mí, sino colectivas. En el caso del faraón, los pobres israelitas fueron los que chuparon, ¿verdad? Más trabajo para ellos. El orgullo nos vuelve sordos y por eso podemos ignorar cuando Dios nos habla. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque ojo, puede ser que Dios nos esté hablando a nuestro corazón. Dios nos esté advirtiendo, pero somos tan orgullosos que no nos damos cuenta. Solo queremos escuchar nuestra propia voz, nuestra propia razón. Eso me lleva al segundo punto y el segundo punto tiene que ver con el peligro del arrepentimiento superficial y del endurecimiento del corazón. Después de esto que les conté, ¿verdad? Y el faraón les pone más trabajo, pues ya Dios empieza como a decir, ahora sí me voy a arrollar las mangas y entonces, si no quiere por las buenas, vamos a empezar por las malas. Y entonces empiezan las plagas. Viene la primera plaga, que es la de sangre, luego viene la segunda plaga, que es la de ranas. Ya Faraón había visto estas dos plagas. Y vemos así en Éxodo 8:8 dice, entonces el Faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, ruéguenle al Señor que aleje de mí y de mi pueblo las ranas, de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que les ofrezca sacrificios. Ya el faraón empezó a sentir el ácido un poquito. Y por supuesto, ¿qué es lo que hace? Manda a llamar. Venga, Moisés, vaya, ore, pídale a Dios que me quite este poco de ranas, ¿verdad? Que las tenían hasta en la cabeza, en la cama, en todo lado, habido y por haber. Y yo necesito que por favor me haga una limpia, se los lleven, llévense a todas esas ranas y de verdad yo los voy a dejar ir. Pero ¿qué es lo que pasa?
Éxodo 8:15. Pero cuando el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés y de Aarón. Se parece un poquillo faraón a veces a nosotros, ¿verdad? Uy, Señor Dios, por favor, quítame esta situación, Dios, de verdad, ayúdame. De rodillas, de panza, para arriba, para abajo, oramos, le pedimos y apenas de verdad el Señor quita de nosotros lo que le estamos pidiendo o diciendo, al otro día se nos olvidó orar, se nos olvidó agradecer, ya de nuevo estamos en lo mismo, ya qué lindo, jijiji, muertos de risa, qué bueno es Dios, gracias Dios, de los dientes para afuera. Así somos. A veces podemos ver y encasillar a este faraón y decir, wow, qué hombre más terco, más necio, más orgulloso. Pero es que faraón refleja lo que somos nosotros los seres humanos. Muchísimas veces en esta historia vamos a ver que dice que el faraón endureció el corazón. Por otro lado, vamos a encontrar que dice que Dios le endureció el corazón. Y aquí hay algo importante que quiero que veamos. ¿Ustedes creen que Dios fue el que volvió malo al faraón, endureciéndole el corazón? ¿Qué piensan? Porque cuando usted le dice, Dios endureció el corazón del faraón, uno podrá decir, es que Dios, y fue Dios, pobrecito, Dios el que le hizo el corazón así duro. No, por supuesto que no. Sí, Dios endureció el corazón, pero ya el faraón tenía un corazón duro. O sea, no era un lindo angelito, bueno, humilde, sencillo, amoroso, que amaba a todos a su alrededor. No, por supuesto, Faraón tenía ya características, ya él era prepotente, él se creía Dios, él pasaba por encima, o sea, no era como que a Dios le costó mucho endurecerle, no, en realidad que no. Éxodo 9:16 dice, te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre por toda la tierra. ¿Por qué es que Dios endurece el corazón del faraón? Exactamente por esto, porque Dios le quería mostrar quién era él. ¿Recuerdan al principio? No sé quién es usted, fue lo que dijo. No conozco el Dios que ustedes me están hablando, ni lo conozco, no sé para nada, no sé quién es. Dios le está mostrando y le va a mostrar a Egipto y al faraón quién es Dios, quién es Dios realmente. Dios no endureció un corazón inocente, más bien confirmó un corazón que llevaba tiempo resistiéndose, endureciéndose. Ya era un corazón duro. Lo que pasa es que el Señor le agregó un poquito más. Inclusive, si ustedes ven, hay un patrón en el faraón, un patrón de crisis, alivio y dureza. Nosotros vemos las plagas y vemos la plaga de sangre, de ranas, de mosquitos, de tábanos, de ganado. De hecho, por ahí hay una imagen donde están todas las plagas de úlceras, de granizo, de langosta, de tinieblas y la última plaga que fue la de los primogénitos. Y vez tras vez ustedes van a ver a este hombre que veía lo que estaba sucediendo y en las primeras 5 plagas él endureció el corazón, pero después de la sexta plaga ya entró Dios a endurecerle aún más su corazón. Muchísimas veces, nosotros empezamos a caminar y a endurecer nuestro corazón. Y el Señor nos da tiempo, el Señor nos da advertencias, el Señor nos manda señales, el Señor nos manda avisos, pero en nuestra terquedad, nosotros seguimos caminando por el mismo camino, por el mismo lugar. Y ojo, tengamos cuidado de que un día Dios diga, bueno, está bien, usted quiere seguir por ahí, ¿ok? Siga. Tengamos cuidado con eso. Éxodo 9, 23, 27. Veamos al faraón en acción. Dice, así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra.
el Señor descargó una terrible granizada sobre la tierra de Egipto. Nunca en la historia de Egipto hubo una tormenta igual, con rayos sin parar y con un granizo tan devastador. Dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizado destruyó todo, el granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto, personas, animales, plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. Ojo, el único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. O sea, vean las maravillas que Dios estaba haciendo delante de los ojos de un hombre que no quería ver. Caía granizo en todo Egipto, excepto en Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Y ojo lo que dice, esta vez he pecado, confesó, el Señor es el justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Puede ser que Moisés y Aarón ya se alegraron, gracias Dios, qué dicha, ahora sí, nos vamos, ya esta es la última. Pero ojo lo que pasa en Éxodo 9:34. Pero cuando vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, ¿qué dice? Reincidió en su pecado. Reincidió en su pecado. Tanto él como sus funcionarios endurecieron sus corazones. O sea, nuevamente el faraón sintió alivio, pidió perdón, entre comillas, ¿verdad? Suplicó, Dios hizo y luego de nuevo volvió a caer en lo mismo. Esto es un ciclo en el cual el faraón una y otra vez lo vemos entrando y saliendo. ¿Qué es lo que pasaba con el faraón? Él no odiaba su pecado, ni odiaba sus consecuencias. Lo que él quería era un alivio inmediato, pero no rendirse a Dios. Él quería una solución rápida. Necesito ya salir de este problema. No quiero dolor, no quiero consecuencias. Pero realmente a él no le interesaba cambiar. A él realmente no le interesaba reconocer quién era Dios. A él realmente no le interesaba ser buena gente. A él no le importaba eso. A él le importaba simplemente que ya pasara lo que estaba pasando. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Y les voy a contar algo, vean, cuando yo estaba muy jovencilla, no sé, tal vez entre unos 17 a 24 años por ahí, yo me parecía un poquito como al faraón. Estaba haciendo cosas que no debía hacer. Perfectamente sabía que iban en contra de Dios y aún así yo seguía mi camino, a pesar de las señales, de las advertencias, de todo lo que Dios estaba enviando a mi vida. Yo decía, no me importa, sigo, porque yo quiero estar ahí, porque yo escojo esto, porque a mí me gusta eso y porque a mí nadie me va a decir lo contrario. A pesar de que eso me trajo consecuencias muy duras, difíciles, momentos tristes de soledad, de llanto, de hacerle daño a las personas que estaban alrededor mío, de vivir momentos de incertidumbre, puro faraón. Quería que la crisis terminara y apenas yo experimentaba alivio, de nuevo volví a ver el lugar donde yo sabía que no tenía que ir y ahí de nuevo iba. ¿Qué era lo que pasaba en mí? Que yo no había experimentado un arrepentimiento genuino y verdadero. Y creía que con Dios se juega. Creía que porque un momento yo venía y oraba muy lindo y lloraba y me tiraba al suelo y Dios en su misericordia y en su amor, el Señor contestaba lo que yo le estaba pidiendo. Luego ya me sentía muy bien, me sentía muy fuerte, muy poderosa y nuevamente, ¿qué hacía yo? Darle una patada a Dios, chao. Y ahora sí no te ocupo, no te quiero. Ahora sigo yo solita. Y esto me pasó vez tras vez tras vez. ¿Qué era lo que pasaba en mí? Lo que pasaba en mí no era arrepentimiento, sino era remordimiento. ¿Por qué? Porque me daba lástima ver a mi mamá sufrir, me daba lástima ver a mi familia llorar. Por allá yo decía, mira, sí, es que, qué tirada, no debería seguir yo en esto. Pero no era algo verdadero, no era algo de lo que yo quería salir.
Era algo con lo cual yo luchaba y le estaba dando más poder y más fuerza al pecado que a Dios. Gloria a Dios, para la honra y gloria del Señor, pues al final aprendí la lección. Al final cedí aquello que no quería ceder y el Señor, con su amor y su misericordia, me levantó y me sacó de ese lugar donde no tenía que seguir, no tenía que estar. Segunda de Corintios nos dice así, segunda de Corintios 7:10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta el arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Ve, a veces, de verdad, a veces nosotros nos sentimos muy tristes y lloramos y nos vamos en lágrimas, y yo diría que lágrimas de cocodrilo. Pero Dios está misericordioso, que no le da cólera, porque yo creo que seguro nosotros, siendo Dios, me daría ganas como agarrarlo a uno del pescuezo, ¿verdad? O del pelo para ver si acaso reaccionamos. Pero aún así, el Señor nos tiene mucho amor y mucha paciencia. Y a pesar de que nos ve ahí llorando y desgarrándonos por lo que estamos viviendo y lo que nos está pasando, Él sabe que con eso no basta, con esa tristeza no basta, con esa lágrima no basta. Basta realmente con algo de nuestro corazón. ¿Cuál es el problema de que nosotros endurezcamos nuestro corazón? Bueno, primero que se va a perder la capacidad de sentir. Eso va siendo callo. ¿A alguien se le ha hecho un callo? Usted al principio le duele, le lastima, pero cuando eso ya se pone duro, usted puede agarrar, puede meterse lo que quiera, que usted no siente nada. Es piel ya muerta. Pero eso es lo que pasa en nuestro corazón. Nosotros empezamos a meternos y a meternos y a meternos en el pecado y cuando nos vamos a dar cuenta va a ser tan familiar para nosotros. Ya no va a doler, ya no va a importar. Ya podemos escuchar la palabra de Dios, podemos escuchar a Dios que simplemente es como nada, no es conmigo. Nos volvemos ciegos ante nuestra propia destrucción. El corazón duro lo que hace es nublarnos la mente. Eso le pasó al faraón. El faraón está viendo que Egipto se está destruyendo, o sea, de todo le está sucediendo, granizo, ranas, sangre, la muerte del ganado. Está viendo un montón de situaciones terribles. Su gente está sufriendo porque los israelitas no le estaban pasando mal, ellos estaban súper bien. Pero su gente está sufriendo y aún así es tan terco, tan necio y tan majadero que él sigue en lo mismo, guiando a su pueblo y a él mismo a su propia destrucción. Proverbio 28:14 dice, dichoso es el hombre que siempre respeta a Dios, pero el obstinado caerá en la desgracia. Cuidado con ser obstinados, cuidado con ver lo que está destruyéndonos y aún así seguir, no poner abajo. A veces tenemos que poner abajo, a veces tenemos que poner las cosas en una balanza. No siempre es ganar, no siempre es que yo tenga la razón, no siempre es que yo sea respetado, lo que yo diga, mi palabra es lo último que tienen que hacer las personas. No, de verdad tenemos que tener cuidado con eso. Y el pecado, para mí, la situación más terrible y complicada es el silencio de Dios. Vean, Éxodo 9:12 dice así, pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés y Aarón. Y aquí el Señor empezó a endurecerle el corazón al faraón. En otras palabras, faraón, está bien, usted quiere ser así, siga así, esto te va a llevar a tu propia destrucción. El último punto es que el pecado siempre termina dañando a otros y eso tenemos que grabarlo. Siempre el pecado va a dañar a otros, no solamente a nosotros, va a repercutir en la gente que tenemos a la par. Para seguir con la historia, en Éxodo 12:12 dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos. Este es Dios.
diciéndole a Moisés lo que va a hacer, tanto de personas como animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Esta es la última plaga, la última. Y dice que a la medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del preso que estaba en la cárcel. Todas las crías de ganado, todo lo que era primero ese día, todos, absolutamente todos murieron. Y dice que hubo grandes lamentos en ese país. Dice que no había ni una sola casa donde hubiera alguien que no hubiera muerto. Todo este sufrimiento, ¿por culpa de quién? Por culpa de un hombre terco, necio como el faraón. Pero el pecado nunca es privado, siempre va a salpicar, siempre va a herir a otros, siempre va a perjudicar a otros. Hay una mentira muy grande porque la gente cree que cuando nosotros hacemos algo, soy yo, es mi problema, soy yo el que estoy mal, soy yo el que estoy haciendo las cosas. Las consecuencias las voy a asumir yo. Pero eso no es cierto, eso no es cierto porque siempre, siempre va a haber gente que va a sufrir por nosotros. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción cree que por estar en secreto, que nadie se va a dar cuenta, pero cuando eso sale a la luz, ¿qué es lo que pasa? No solamente le va a robar la paz a esta persona, sino a la gente que está alrededor, su familia, sus padres, si está casado, su matrimonio, sus hijos. Una infidelidad es algo oculto, algo que nadie sabe, pero Dios todo lo saca a la luz y cuando eso sale, ¿qué es lo que sucede? Marcas profundas en la vida de su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, la mentira. Siempre, siempre el pecado va a traer cola y va a salpicarnos. ¿Cómo termina esta historia de Faraón y Dios? Bueno, Éxodo 14:23 dice que los egipcios, así que murieron todos los primogénitos, el faraón accedió, los dejó irse y en Éxodo 14 vemos esto, dice, los egipcios persiguieron, ¿a quién? Al pueblo de Israel, ya se habían ido. Dice, todos los caballos y el carro del faraón con todos sus jinetes y entraron al mar tras ellos. Ya aquí había pasado lo espectacular, ¿verdad? Dios abre el mar, lo parte en dos y ahí va el pueblo de Israel atravesando el mar. El Señor había vuelto a endurecer el corazón del faraón y entonces el faraón dice, vamos a traerlos. Se fueron y tienen que regresar. Tenemos que seguir construyendo ciudades. Hay que seguir con ellos aquí como esclavos. A pesar de que habían ya enterrado a todos sus primogénitos, incluso su propio hijo. Y ahí va de nuevo ese pueblo terco al mando de este hombre, ¿verdad? Detrás de ellos. Y vea lo que sucede. Éxodo 14:28 al 30 dice, al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y los jinetes del faraón. Y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas, ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre la tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. ¿Cómo terminó esta historia? Terrible, en muerte, en dolor, en destrucción. Todo simplemente por un corazón orgulloso, un corazón endurecido, una persona que no quiso nunca ver más allá de sus narices, solamente importaba su opinión, solamente importaba su poder, su grandeza. Y yo quisiera preguntarle a ustedes hoy, ¿quién está pagando hoy el precio de su terquedad? ¿Quién? ¿Quién de las personas que usted tiene alrededor? A veces el Señor nos manda miles de advertencias. Tal vez no nos manda plagas, pero sí nos advierte muchísimas veces, nos pone señales en el camino y aún así nosotros no las queremos ver. Gálatas 6:7 nos dice así, no se engañen, de Dios
nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. A veces nosotros nos creemos tan, no sé ni qué, tan astutos, podría decir, que creemos que vamos a engañar a Dios, que creemos que Dios no ve nuestro corazón y nuestra mente, que creemos que por prestar una posición de que la gente me vea muy buena y muy santa, Dios no sabe lo que hay en mi corazón y en mi mente, que creemos que Dios no sabe lo que hago cuando nadie me ve. Dios lo ve todo. Nadie puede engañar a Dios. Nadie se puede burlar de Dios. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza entonces nosotros para no caer en este error del faraón? Bueno, primero que nada, rendir nuestro corazón a Dios cada día. Proverbios nos dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconózcalo en sus caminos y Él enderezará sus sendas. Obedezca hoy. Si usted hoy, el Señor le está jalando las orejas, si a usted hoy Dios le está hablando y le está advirtiendo y le está pasando un montón de cosas y usted dice, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Y son advertencias que el Señor nos está dando. De verdad, no esperemos que esto avance. Recordemos lo catastrófico que puede suceder o lo que puede pasar en nuestra vida y en la vida de los que amamos si seguimos con un corazón terco. Corte el pecado antes que lo domine. Si usted sabe que está haciendo algo que no debe, córtelo. De verdad, no juegue con el pecado. No juegue a creer que usted lo puede dominar. No juegue a creer que usted lo puede controlar. El pecado te va a consumir. El pecado te va a destruir. El pecado te va a endurecer, te va a hacer callo en el corazón. No le demos chance al diablo. Satanás está ahí deseoso, esperando que nosotros estemos puestos nada más para hacernos caer, para burlarse de nosotros. Como conclusión y para terminar la enseñanza, el faraón terminó en ruina, Egipto terminó arruinado, todo por la falta de humildad, la falta de reconocer quién era Dios, por su soberbia, por su corazón duro. Pero nuestra historia puede ser hoy diferente. Nosotros no tenemos que terminar como el faraón. Gracias a Dios nosotros tenemos la palabra, gracias al Señor tenemos la sabiduría que nos puede dar el Espíritu Santo. Y realmente si nosotros hoy estamos escuchando esta voz de advertencia el día de hoy, si usted hoy en su corazón este mensaje ha llegado a su corazón y a su mente, no terminemos como el faraón. Hay oportunidad. Hay una gran diferencia entre Faraón y Cristo. ¿Cuál es? Faraón endureció el corazón y esto hizo que todas las personas que estuvieran alrededor de él terminaran mal, inclusive con muerte. Pero tenemos a Jesús, que él se humilló, que es nuestro ejemplo máximo de humildad, que obedeció y que fue la diferencia, nos dio vida a cada uno de nosotros. El orgullo destruye, pero el amor del Señor restaura. Si hoy nosotros tenemos lucecitas ahí en nuestro panel advirtiéndonos, cuidado con el orgullo, cuidado con ese pecado, cuidado con ese cansancio espiritual, cuidado porque estás tolerando demasiado una conducta que te está haciendo caer en algo que no debes. Cuidado con endurecer el corazón. Ezequiel 36:26 dice así, les daré un nuevo corazón. Quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y esto es lo que anhelamos todos los días, cada uno de nosotros. ¿Puede usted ponerse en sus pies para orar? Cerremos nuestros ojos. Señor, hoy te damos gracias porque, porque podemos ver la historia de un hombre que sí, no te conocía, no creía en ti. Un hombre que todo lo tenía,
que tenía posición, tenía dinero, un hombre que no necesitaba para el mundo. Podríamos decir que era un hombre que no necesitaba nada, todo lo tenía, pero le faltaba algo demasiado importante, lo más grande que puede tener cualquier ser humano, que es el amor hacia ti, que es el poderte reconocer. Hoy, Señor, venimos ante ti pidiéndote que si hemos endurecido nuestro corazón en alguna área, que si hemos puesto una barrera en nuestra vida y algo específico en el cual no queremos que tú entres, que queremos nosotros hacer nuestra voluntad. Nosotros creemos que si nosotros tomamos el control puede ser que las cosas estén mejor. Que sabemos que si tú intervienes, tú vas a ser radical. Tú vas a cortar todo aquello que no nos conviene. Pero a veces, Señor, en nuestra ignorancia, creemos que podemos burlar. En nuestra ignorancia creemos que nosotros lo podemos resolver, que lo podemos controlar, dominar. Hoy si hay un pecado ahí en nuestro corazón, en nuestra mente, hay una conducta en nosotros que no te agrada. Señor, hay algo lo cual tú nos señalas, eso no está bien. Nos hablas y nos dices. Señor, ayúdanos hoy a dejar la soberbia. Señor, ayúdanos a dejar el orgullo de un lado. Señor, ayúdanos a ser humildes como lo fue Jesús. Ayúdanos a humillarnos y a obedecerte, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Perdónanos, Señor, perdona nuestra terquedad, nuestra dureza de corazón. Perdona nuestra obstinación, Señor. Danos un corazón humilde. Danos un corazón de carne, Señor. Corazón que refleje a Cristo todos los días. Una vida que sea reflejo de un corazón arrepentido cada vez que te ofendes, Señor, con pensamiento y con palabra. Señor, no dejes que se nos haga un callo en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Dios. Hoy quiero, Señor, que pidamos perdón. Señor, perdónanos. Perdona por nuestra dureza en alguna área específica. Perdona porque tal vez no hemos sido comprensivos, porque hemos querido hacer nuestra voluntad, porque nos hemos impuesto ante otros. Perdona, Señor, por el daño que nuestra obstinación, nuestro orgullo, nuestro pecado ha hecho a gente que no tenía por qué salir lastimada. Perdónanos de todo corazón, Señor. Establece todo lo bueno que puedes poner en nosotros y danos un corazón de carne para adorarte, para exaltar tu nombre siempre, Señor. Bendícenos hoy, mañana y siempre, siempre. Espíritu Santo, síguenos hablando, síguenos confrontando, síguenos diciendo por el cual, por el camino correcto, el cual debemos ir. Quítanos el camino el cual no te agrada, Señor, y quítanos todo aquello que entorpece tu obra, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida. Todo eso oramos, Señor, y lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.